¿Qué tal, amigos propietarios de motocicletas XR 150 L de Honda? Pues el siguiente video lo estoy haciendo con la intención de reportar y la intención de tener algunas opiniones acerca de una falla que se ha venido presentando en mi moto. Una moto que tiene apenas 2.667 kilómetros de recorrido, la cual cuenta con su garantía todavía, la cual pues en este momento no debiese presentar ninguna falla, pero lastimosamente lo hace. ¿Y cuál es aquella falla? Que se relaciona a un sonido en el tren superior cuando la moto se encuentra recorriendo una distancia de menos de 1 kilómetro. Acabo de llegar de la universidad y empezó a tener ese sonido de nuevo, como ya lo he venido haciendo desde que la compré. Se lo voy a dejar escuchar. El sonido, pues digamos que no ha afectado hasta el momento el desempeño de la moto, pero sí es molesto para quienes estamos conduciendo, porque se supone que tenemos un motor 4 tiempos. Y no un motor como un 2 tiempos que pues por su naturaleza sí produce bastante sonido. La he llevado en repetidas ocasiones a la distribuidora de Honda. Me dicen que el sonido de fábrica es normal. Al principio creí que sí, porque un familiar mío tiene la misma moto, pero pues es modelo 2018. Sacada en el 17. Y pues yo dije que era normal, pero lastimosamente por creer eso pues no he hecho nada hasta el momento. La motocicleta de mi familiar, hace poco, a través de la Superintendencia de Industria y Comercio, se puso una denuncia porque empezó a echar humo y porque ese sonido era molesto y todo esto. Se le hizo el llamado de atención, pero ellos simplemente cambiaron partes, cambiaron todo del tren medio al superior, cilindro, pistón, el biela, árbol de levas, árbol de levas no, balancines y todo esto, sí. Pero la moto siguió con el mismo sonido. Lo único es que dijeron ellos que una guía de válvulas tuvo la culpa de todo, que falló y que por eso el cilindro se rayó. Pero yo creo que, a pesar de la ignorancia que tenemos algunos conductores, no creo que vaya tan lejos como para poder deducir de que una moto que tenga menos de 1 año, porque la moto de mi familia tiene 9 meses, ya tenga que ser reparada cuando se está moviendo en un espacio como este. Calles totalmente pavimentadas, en las cuales pues la fuerza no es mucha la que se haga, pues como está diseñado el aparato. ¿En qué se anda o a cuánta velocidad se anda? Por ahí 80 kilómetros, 90, 100 kilómetros por hora, pero no es de todos los días. En mi caso sí lo utilizo todos los días, pero pues es para recorrer aproximadamente 40 kilómetros, ir a la universidad y volver. Me tiene muy aburrido ese problema. Y a pesar de que también estoy haciendo un proceso en superintendencia, lo único que me responden en la Honda es que es un sonido normal. Pero con los antecedentes que ya les acabo de contar, creo que mi moto también va para el mismo lugar. Entonces pues el llamado es a
que las personas que vayan a realizar la compra de pronto de esta moto pues piensen primero en